El viaje a Valencia había sido planeado con entusiasmo, pero al llegar, la emoción se desvaneció rápidamente. La ciudad vibrante, llena de colores y aromas de paella, parecía ignorar mi presencia. Mi esposo, absorto en sus propios pensamientos, apenas me dirigía la palabra. Mis hijos, ocupados con sus teléfonos y amigos, parecían no notar mi ausencia. Me sentía como un espectro en medio de una celebración. Las fallas estaban en pleno apogeo. Las calles estaban repletas de gente que reía y disfrutaba del ambiente festivo. Sin embargo, yo me encontraba atrapada en un mar de indiferencia. Caminé por el mercado central, rodeada de frutas frescas y flores vibrantes que deberían haber alegrado mi día. Pero el bullicio a mi alrededor solo acentuaba mi soledad. Fue entonces cuando vi a Daniel, mi hijastro. Estaba sentado en una terraza, con una sonrisa despreocupada que iluminaba su rostro joven. Tenía 19 años y una energía contagiosa que contrastaba con la apatía que me rodeaba. Me acerqué y me senté frente a él, intentando conectar. ¿Te gusta la fiesta?, pregunté, tratando de romper el hielo. Sí, es genial, respondió él, mirando hacia el bullicio. Hay tanta gente divertida aquí. Mientras hablábamos sobre las festividades y los planes del día, noté cómo su mirada se detenía en mí más de lo habitual. Era como si viera algo más allá de la mujer cansada que había llegado aquí con su familia. Esa chispa me sorprendió, no estaba acostumbrada a recibir atención. A medida que avanzaba el día y nos perdíamos entre los fuegos artificiales y las risas ajenas, mis pensamientos divagaron hacia un antiguo amor perdido. Recordé aquellos días despreocupados de juventud cuando el amor era simple y emocionante. Mirando a Daniel, sentí un torbellino de emociones que nunca había anticipado. La atracción era innegable. Esa noche decidimos ir a la playa de la Malvarrosa para ver los fuegos artificiales desde allí. La brisa marina acariciaba nuestras caras mientras nos sentábamos sobre la arena caliente. La música resonaba a lo lejos y las luces brillantes iluminaban el cielo estrellado. Mientras contemplábamos las explosiones de color en el firmamento, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su calidez, era un contacto simple pero electrizante. Intenté apartar la mirada hacia los fuegos artificiales para distraerme del momento incómodo que había creado. Es hermoso, dijo Daniel mientras seguía mirando hacia arriba. Nunca había visto algo así. Asentí sin poder articular palabras, mi mente estaba atrapada entre lo correcto y lo que estaba sintiendo en ese instante. El silencio entre nosotros se volvió pesado, podía sentir cómo la tensión crecía en el aire. En ese momento entendí que esta conexión era más profunda de lo que había imaginado. No solo era un hijastro, era alguien con quien compartía una extraña complicidad en medio de mi soledad matrimonial. Cuando regresamos al hotel esa noche, mis pensamientos eran un torbellino descontrolado. La idea de lo prohibido comenzaba a tomar forma en mi mente como algo tangible e inevitable. ¿Cómo podría haber llegado a este punto? ¿Qué pasaría si todo esto salía a la luz? A medida que me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia las luces parpadeantes de Valencia y sentí una mezcla abrumadora de emoción y culpa. Sabía que debía mantenerme alejada. Sin embargo, cada pensamiento sobre él hacía que fuera más difícil resistir esa atracción creciente e incontrolable. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, decidimos explorar más lugares turísticos juntos antes del regreso familiar al hogar habitual. En cada rincón visitado, el mercado central nuevamente o paseando por las calles adornadas con flores, Daniel parecía estar siempre cerca de mí, como si buscara mi compañía tanto como yo deseaba la suya. Pero no podía permitirme caer en esa trampa emocional, tenía una familia que cuidar y un matrimonio al cual no quería traicionar deliberadamente aunque me sintiera tan sola dentro de él. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban o compartíamos risas sobre algún comentario divertido hecho por uno de nuestros familiares presentes, esa chispa se encendía nuevamente dentro de mí como fuegos artificiales estallando en el cielo nocturno. Finalmente llegó el momento culminante del viaje, una cena familiar donde todos estábamos juntos alrededor de una mesa repleta de platos típicos valencianos, paella y horchata servida fría para combatir el calor del verano español.
Mientras mis hijos comían riendo entre ellos y mi esposo hablaba animadamente sobre su trabajo reciente, yo simplemente observaba desde un rincón silencioso como si fuera parte del paisaje decorativo del lugar, presente pero invisible ante sus ojos. Fue entonces cuando Daniel se inclinó hacia mí mientras todos estaban distraídos. ¿Te gustaría salir a dar un paseo después? Susurró casi tímidamente, quiero mostrarte algo especial. El corazón me dio un vuelco ante su propuesta inesperada, sabía perfectamente qué significaría eso para nosotros dos, romper todas las reglas establecidas por nuestra relación familiar. Pero también sabía que este viaje no podría ser solo unas vacaciones ordinarias, había algo más profundo sucediendo dentro mío. Y eso era aterrador e intrigante al mismo tiempo. La decisión estaba hecha, va a seguirlo esa noche bajo las estrellas brillantes sin saber qué camino tomaríamos después. La noche caía sobre Valencia, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como estrellas en el suelo. Caminábamos por las calles, mi hijastro y yo, mientras el bullicio del festival nos rodeaba. La música vibrante y los colores brillantes parecían contrastar con la confusión que sentía dentro de mí. A cada paso, la atracción que había surgido entre nosotros se hacía más palpable. Su risa resonaba en mis oídos, un sonido fresco que me recordaba lo que había estado perdiendo en mi vida cotidiana. La forma en que me miraba, con esos ojos llenos de curiosidad y complicidad, hacía que mi corazón latiera más rápido. Intenté centrarme en las conversaciones triviales sobre las festividades, pero mis pensamientos se desvían hacia lo prohibido. ¿Te gusta la paella?, preguntó él mientras pasábamos frente a un puesto callejero donde el aroma del marisco y el azafrán llenaba el aire. Es uno de mis platos favoritos, respondí con una sonrisa forzada, tratando de mantener la normalidad. La presión de mantener las apariencias ante mi familia era abrumadora. Mi esposo estaba al otro lado de la plaza, conversando con nuestro hijo menor. A veces me preguntaba si notaban mi ausencia emocional, si podían ver cómo me sentía atrapada en un matrimonio que ya no me satisfacía. Mientras caminábamos hacia la playa de la Malvarrosa, un momento inesperado interrumpió mis pensamientos. Él se detuvo y giró hacia mí con una intensidad que me tomó por sorpresa. ¿Por qué no disfrutamos del mar un rato?, sugirió, señalando hacia las olas iluminadas por la luna. Sin poder resistirlo, asentí y seguimos hacia la orilla. El murmullo del agua era casi hipnótico, y durante unos momentos nos quedamos en silencio, observando cómo las olas rompían suavemente en la arena. La conexión entre nosotros crecía como una planta que florece sin ser regada. De repente él se acercó más a mí. Era un movimiento sutil pero cargado de significado. El aire entre nosotros se volvió denso, podía sentir su calor a pocos centímetros de distancia. En ese instante todo lo demás desapareció, el ruido del festival, las risas distantes y hasta los recuerdos tristes de mi matrimonio. Nos miramos a los ojos por un tiempo que pareció eterno antes de que nuestras emociones nos llevaran a dar ese paso prohibido. Nos besamos. Fue un roce ligero al principio, pero rápidamente se transformó en algo más profundo e intenso. La calidez de sus labios contra los míos encendió una chispa dentro de mí que creía extinguida desde hacía años. El beso fue breve pero suficiente para dejarme aturdida. Me separé rápidamente, mirando hacia el mar como si buscara respuestas entre las olas oscuras. No podía creer lo que acababa de suceder, era como si hubiera cruzado una línea invisible que nunca debía haber cruzado. Lo siento, murmuré sin saber qué más decir. La culpa se apoderó de mí mientras luchaba con lo que acabábamos de hacer. No tienes por qué disculparte, respondió él suavemente, su voz llena de comprensión y deseo a partes iguales. En ese momento comprendí que no estaba sola en esta lucha interna, él también sentía algo más allá del simple afecto familiar. Esa revelación fue como una tormenta dentro mío, emocionante pero aterradora al mismo tiempo. Regresamos al grupo familiar con una mezcla de confusión y euforia latente en nuestros corazones. Las risas seguían resonando alrededor nuestro mientras nos acercábamos a donde estaban mi esposo y nuestro hijo mayor disfrutando del ambiente festivo. A medida que avanzaban los días del viaje, cada encuentro entre nosotros se volvía más complicado y lleno de tensión silenciosa.
Las miradas furtivas durante las cenas familiares empezaron a convertirse en momentos robados donde nuestras manos se rozaban accidentalmente o compartíamos sonrisas cómplices ante alguna broma interna. La presión aumentaba, debía mantenerme firme frente a mi familia mientras esa atracción secreta crecía como un fuego incontrolable dentro mío. Cada vez era más difícil ocultar lo que sucedía entre nosotros. Había días en los cuales sentía su presencia incluso cuando estaba rodeada por otros miembros de la familia. Una tarde decidimos visitar el mercado central para disfrutar de los sabores locales. Era un lugar vibrante lleno de vida y aromas cautivadores. Mientras explorábamos juntos los puestos repletos de frutas frescas y especias exóticas, no pude evitar perderme en sus ojos nuevamente. «Esto es increíble», comentó él al probar un trozo de jamón ibérico cortado finamente por uno de los vendedores locales. Sí, respondí distraída por cómo sus labios se movían mientras hablaba, cada palabra parecía intensificar lo que estaba surgiendo entre nosotros. Mientras comprábamos algunos productos para llevar a casa, nuestras manos chocaron accidentalmente al alcanzar el mismo paquete de almendras garrapiñadas. Fue suficiente para provocar otra chispa entre nosotros. Una risa nerviosa escapó por mis labios antes de darme cuenta del peligro implícito detrás del gesto inocente. Las horas pasaron rápidamente mientras continuábamos explorando Valencia. Cada momento juntos reforzaba nuestro vínculo secreto, pero también aumentaba mi ansiedad sobre lo inevitable. ¿Qué pasaría cuando regresáramos a casa? ¿Podría seguir ignorando la realidad? Al final del día regresamos al hotel cansados pero felices. Sin embargo, esa felicidad estaba teñida por una sombra creciente. Un secreto comenzaba a formar parte integral de nuestros días juntos y no podía evitar preguntarme cuánto tiempo podría soportar esta dualidad sin enfrentarla abiertamente. Mientras me preparaba para dormir esa noche, el eco del beso resonó en mi mente junto con su mirada intensa llena de promesas inconfesables. Sabía perfectamente que esto apenas comenzaba. La mañana siguiente el bullicio de Valencia despertaba con la misma intensidad que el día anterior. Los aromas de la paella y el sonido de la mascleta se filtraban por las ventanas del hotel. Mientras mi familia se preparaba para salir, yo me encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos. La atracción por mi hijastro no había disminuido, al contrario, había crecido como una sombra que se cernía sobre mí. Desayunamos en un pequeño café, donde las mesas estaban decoradas con flores frescas y el ambiente era alegre. Mis hijos reían y hablaban sobre los planes del día, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La imagen de su rostro seguía rondando mi mente, especialmente después del beso que habíamos compartido. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, convirtiéndose en un recuerdo indeleble. Mientras caminábamos por las calles llenas de vida, me di cuenta de que mis ojos buscaban a mi hijastro constantemente. Su risa resonaba como una melodía familiar, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa iluminaba mi interior. Sin embargo, la culpa comenzaba a hacer mella en mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que realmente quería? A medida que avanzábamos hacia la playa de la Malvarrosa, mis pensamientos fueron interrumpidos por una conversación con una amiga que había sido parte de mis días más felices. En un rincón tranquilo del mercado central, mientras probábamos algunas tapas locales, le compartí mis inquietudes. No sé si estoy haciendo lo correcto, le confesé. Siento que estoy traicionando a mi familia. Ella me miró con compasión. A veces hay que cuestionar lo que nos hace felices. No te sientas culpable por buscar lo que deseas. Su respuesta resonó en mí como un eco distante. La idea de cuestionar mi matrimonio me hacía sentir incómoda, pero también liberada. Las palabras de mi amiga encendieron una pequeña llama de esperanza en medio del caos emocional. Cuando regresamos a la playa después de comer, decidí alejarme un momento para respirar aire fresco y aclarar mis pensamientos. Encontré un rincón apartado donde las olas rompían suavemente contra las rocas. Cerré los ojos y dejé que el sonido del mar me envolviera. De repente sentí su presencia a mi lado. Al abrir los ojos, allí estaba él, su mirada intensa me atravesó como un rayo. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Asentí lentamente, incapaz de articular mis sentimientos en palabras. En ese instante el mundo a nuestro alrededor desapareció, solo existíamos nosotros dos.
Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso cargado de emociones reprimidas y deseos ocultos. Era un momento fugaz pero poderoso, la culpa se desvaneció por un instante mientras nos entregábamos a esa conexión prohibida. Cuando nos separamos, ambos respiramos pesadamente, sabíamos que lo que acababa de suceder complicaría aún más nuestras vidas. A medida que avanzaba el día y las festividades continuaban llenando las calles con luces y música vibrante, sentí como la dualidad de mi vida comenzaba a consumir cada rincón de mi ser. Por un lado estaba la madre comprometida y esposa leal, por otro lado, la mujer llena de anhelos insatisfechos y secretos inconfesables. La noche llegó rápidamente, el ambiente festivo era contagioso y todos parecían disfrutar al máximo. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo sucedido entre nosotros dos esa tarde. La culpa regresó como una sombra pesada sobre mis hombros mientras intentaba sonreír y participar en las celebraciones familiares. Mi esposo parecía distraído, quizás también sentía algo extraño en el aire o simplemente estaba absorto en sus propios pensamientos. Me pregunté si podría sospechar algo o si sería capaz de ver más allá de la fachada que había construido con tanto esfuerzo durante años. Conforme avanzaba la noche y los fuegos artificiales iluminaban el cielo estrellado sobre Valencia, decidí buscar a mi hijastro nuevamente entre la multitud festiva. Lo encontré cerca del escenario principal donde estaban tocando música tradicional valenciana. ¿Te gustaría escapar un momento?, le pregunté al oído mientras los demás bailaban despreocupados alrededor nuestro. Él asintió sin dudarlo y nos alejamos hacia una zona más tranquila donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por los gritos festivos o las risas ajenas. No sé cuánto tiempo puedo seguir así, dije finalmente. Esto es complicado. Lo sé, respondió él con voz baja, pero no puedo evitar sentir lo que siento por ti. Las palabras flotaron entre nosotros como una declaración peligrosa pero necesaria al mismo tiempo. La tensión era palpable, sabía que debíamos tener cuidado pero también era difícil resistirnos a lo que había surgido entre nosotros. Mientras nuestra conversación avanzaba hacia temas más profundos sobre nuestros sentimientos mutuos y nuestras vidas personales, sentí como el peso del secreto se volvía cada vez más difícil de llevar. La idea de ser descubiertos comenzaba a atormentarme aún más, cada mirada furtiva hacia nuestros familiares era como una advertencia silenciosa sobre lo frágil que resultaba nuestra situación actual. Finalmente decidimos regresar al bullicio familiar antes de ser vistos juntos demasiado tiempo, sin embargo, esa noche quedó marcada en nuestra memoria como un punto sin retorno en nuestra relación secreta. Al volver al hotel esa noche tras las festividades desbordantes y los fuegos artificiales aún resonando en nuestros corazones, comprendí que no podría seguir ignorando esta nueva realidad, vivir entre dos mundos resultaría insostenible a largo plazo. La dualidad me consumía lentamente mientras trataba desesperadamente encontrar respuestas dentro mío sobre qué camino tomaría a partir de ahora. La mañana siguiente el sol entraba por las ventanas del hotel como un recordatorio de la realidad que me esperaba. La brisa del mar se colaba entre las cortinas, trayendo consigo el aroma salado que siempre había asociado con momentos de felicidad. Sin embargo, hoy todo parecía diferente. La emoción de la noche anterior todavía vibraba en mi interior, pero la culpa empezaba a asomarse como una sombra inquietante. Desperté antes que los demás y decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y el murmullo del mar era casi hipnótico. Caminé descalza sobre la arena, sintiendo cada grano bajo mis pies. Todo parecía tan sereno, pero mi mente estaba en un torbellino. Pensé en lo que había sucedido entre mi hijastro y yo, ese momento fugaz en el que nuestras miradas se encontraron y nos besamos. No podía dejar de recordar cómo sus labios habían rozado los míos, un gesto que cambió todo. Mientras paseaba, me preguntaba si realmente podía seguir así. Mi esposo había comenzado a notar algo extraño en mi comportamiento. Su mirada inquisitiva me seguía como un perro fiel que espera una señal de su dueño. ¿Cuánto tiempo podría ocultar esta nueva faceta de mi vida? La presión de mantener las apariencias se volvía cada vez más pesada. Al regresar al hotel, encontré a mi hijastro esperando en el vestíbulo. Su expresión era seria, casi preocupada. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono que no podía descifrar.
Era como si supiera que algo no estaba bien, aunque no tenía pruebas concretas. Solo necesitaba aire fresco, respondí tratando de sonar despreocupada. ¿Estás bien?, insistió él, acercándose un poco más. Asentí con una sonrisa forzada y cambié rápidamente de tema. Hoy podemos explorar el mercado central antes de volver a casa. La idea de sumergirme en los colores y olores del mercado me parecía una buena distracción. Mientras caminábamos entre los puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, la tensión entre nosotros era palpable. Él me miraba más intensamente de lo habitual, como si estuviera buscando respuestas en mis ojos. En un momento dado, nuestras manos se rozaron al alcanzar una naranja jugosa y el contacto envió una corriente eléctrica por mi brazo. Deberíamos hablar, dijo él finalmente, deteniéndose frente a un puesto de flores. No hay nada que hablar, respondí con firmeza, aunque sabía que eso no era cierto. La verdad era que quería hablar tanto como temía hacerlo. La tarde transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas mientras tratábamos de actuar normalmente ante los demás miembros de la familia. Pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía cómo crecía la tensión entre nosotros, una atracción prohibida que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Esa noche decidimos ir a cenar a un restaurante cercano. El ambiente era festivo, grupos familiares celebraban al compás del flamenco mientras disfrutaban de tapas tradicionales. Sin embargo, yo apenas podía concentrarme en la comida. La risa alegre alrededor solo acentuaba mi sensación de aislamiento. Mi esposo hizo un comentario sobre lo bien que estábamos disfrutando las vacaciones, pero su voz sonó distante para mí. Yo estaba atrapada en mis pensamientos sobre lo que había pasado entre mi hijastro y yo. Cuando regresamos al hotel después de cenar, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación al pensar en lo que podría suceder esa noche. Mi corazón latía con fuerza cuando entramos en nuestra habitación compartida. Sabía que él estaría cerca y eso me llenaba tanto de emoción como de temor. En medio del silencio incómodo tras despedirnos del resto del grupo familiar, él apareció frente a mí nuevamente. Necesitamos hablar, repitió con más urgencia esta vez. Asentí lentamente mientras mis manos temblaban ligeramente al recordar nuestras interacciones recientes. Cada mirada intensa y cada toque accidental habían llevado nuestra relación a un punto crítico. Pasamos la noche juntos, susurró finalmente con voz temblorosa mientras cerraba la puerta detrás de él. Las palabras flotaron en el aire como un eco inquietante, sabía exactamente lo que significaban para ambos. La habitación se volvió pequeña mientras nos acercábamos uno al otro, cada paso hacia adelante era también un paso hacia lo desconocido. A pesar del miedo palpable a ser descubiertos por su madre o por mi esposo, había algo irresistible en esa conexión secreta que nos mantenía atados el uno al otro. Lo inevitable ocurrió cuando nuestras manos se encontraron nuevamente, esta vez no hubo dudas ni titubeos. A medida que nos acercábamos más, el mundo exterior desapareció por completo, éramos solo nosotros dos enfrentando nuestras verdades ocultas. Sin embargo, esa burbuja perfecta no duró mucho tiempo antes de romperse abruptamente cuando escuchamos voces provenientes del pasillo, miembros de nuestra familia regresando después de una noche fuera juntos sin previo aviso. El pánico nos invadió instantáneamente mientras nos apartábamos uno del otro como si hubiéramos tocado fuego, las consecuencias potenciales eran aterradoras e inmediatas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él con desesperación reflejada en su rostro joven e inocente. Debemos actuar normal, respondí rápidamente tratando de calmarme a mí misma también mientras buscábamos ropa para cubrirnos nuevamente antes del inevitable encuentro familiar dentro del hotel. Las risas resonaban cada vez más cerca, podía sentir cómo el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras intentábamos recomponernos antes de ser sorprendidos infraganti por aquellos a quienes debíamos lealtad y amor sincero. El futuro se tornó incierto ante mí, ¿podría continuar así sin arriesgarlo todo? La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando el rostro de mi hijastro mientras dormía. Un nudo en el estómago me recordaba la realidad que debía enfrentar. Habíamos cruzado una línea que no podía deshacer. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, un refugio temporal de la monotonía que había invadido mi vida matrimonial. Pero ahora, mientras observaba su expresión serena, la culpa comenzaba a asomarse como un espectro inquietante.
Decidí salir al balcón para respirar aire fresco y ordenar mis pensamientos. La vista del mar Mediterráneo era hermosa, pero su esplendor no podía borrar la confusión en mi mente. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre mí como una losa. ¿Qué pensaría mi esposo si supiera lo que había sucedido? ¿Y qué pasaría si nuestros hijos comenzaban a hacer preguntas sobre mis ausencias? Mis reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de un mensaje en mi teléfono. Era un grupo familiar donde todos compartían fotos y anécdotas del viaje. Una imagen de mis hijos sonriendo en la playa me golpeó con fuerza. Ellos no merecían esta incertidumbre, ellos eran mi prioridad. Sin embargo, la conexión con mi hijastro era más intensa de lo que había anticipado. Mientras regresaba a la habitación, noté que él se despertaba lentamente. Sus ojos se abrieron y me miraron con una mezcla de sorpresa y complicidad. ¿Qué hora es?, preguntó con voz somnolienta. Es temprano, respondí, tratando de mantener la calma en mi tono. ¿Te sientes bien?, inquirió, notando quizás el leve temblor en mi voz. Sí, solo estoy pensando en cómo vamos a manejar esto, murmuré, consciente de que cada palabra contaba. Él se sentó en la cama, su expresión cambiando rápidamente a preocupación. No quiero que esto afecte tu familia, dijo con sinceridad. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa y que las consecuencias podían ser devastadoras si alguien descubría nuestra relación secreta. A medida que avanzaba el día, decidí dar un paseo por Valencia para despejarme y reflexionar sobre lo ocurrido. Las calles estaban llenas de vida, las fallas estaban siendo montadas y el ambiente festivo contrastaba con el caos emocional dentro de mí. El mercado central rebosaba colores y olores vibrantes. Me detuve a comprar algunas frutas frescas para distraerme del tumulto interno. Mientras caminaba entre los puestos, un amigo del hijastro me reconoció desde lejos. Su mirada inquisitiva hizo que mi corazón se acelerara. No quería levantar sospechas ni ser vista como alguien fuera de lugar en esta dinámica familiar tan delicada. Hola, ¿cómo estás? No te había visto por aquí, exclamó él con entusiasmo. Todo bien, solo explorando un poco, respondí con una sonrisa forzada. La conversación fue breve pero suficiente para dejarme inquieta. Al despedirnos, sentí su mirada fija en mí como si intentara descifrar algo oculto detrás de mis palabras amables. La presión aumentó, necesitaba mantener las apariencias ante todos. Al regresar al hotel, encontré a mis hijos conversando animadamente sobre los planes del día siguiente, visitar la playa y disfrutar de las actividades festivas programadas para las fallas. Me senté con ellos e intenté participar en sus conversaciones mientras luchaba contra la sensación creciente de ser una impostora en mi propia vida. Esa noche, durante la cena familiar, noté cómo mi esposo lanzaba miradas furtivas hacia mí, como si intuyera algo extraño en mi comportamiento. La tensión era palpable, cada risa compartida se sentía como una máscara sobre nuestras verdaderas emociones ocultas. Después de cenar, uno de mis hijos comenzó a hacer preguntas sobre mis ausencias recientes. Mamá, ¿por qué te fuiste tan pronto ayer? El corazón se me detuvo por un instante, no podía permitir que nadie sospechara nada fuera de lugar. Solo necesitaba tomar aire fresco, respondí rápidamente mientras trataba de mantener la calma exteriormente. Mi hijo frunció el ceño levemente pero pareció aceptar mi respuesta sin más cuestionamientos. Sin embargo, sabía que esta situación no podría mantenerse oculta por mucho tiempo, los secretos tienden a salir a la luz cuando menos lo esperas. Esa noche volví a encontrarme sola en el balcón del hotel contemplando las estrellas. La brisa marina acariciaba suavemente mi piel mientras reflexionaba sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros dos, yo y él, un amor prohibido envuelto en sombras y silencios compartidos. El sonido del mar me tranquilizaba momentáneamente hasta que recordé las palabras de ese amigo del hijastro: algo raro hay entre ustedes. Esa idea comenzó a rondar por mi mente como un eco inquietante. Nadie debería notar nada extraño entre nosotros si todo iba según lo planeado. A medida que pasaban los días en Valencia, los momentos robados se volvieron más frecuentes e intensos. Sin embargo, también aumentaron las tensiones familiares y las miradas curiosas hacia mí cada vez más insistentes.
Mi hijo continuó haciendo preguntas sutiles sobre dónde estaba o qué hacía durante ciertas horas del día, cada vez sus indagaciones eran más directas e incisivas. Una tarde decidimos ir todos juntos a la playa de la Malvarrosa para disfrutar del sol y relajarnos tras días cargados de emociones contradictorias. Mientras jugábamos con los niños en la arena dorada, sentí como su mirada seguía cada uno de mis movimientos desde lejos, era como si él también estuviera sintiendo el peso creciente del secreto entre nosotros dos. ¿Te gustaría dar un paseo?, me preguntó al encontrarme sola cerca del agua. Su voz suave rompió momentáneamente el bullicio familiar alrededor nuestro. Asentí sin poder resistirme a esa invitación tan tentadora, aunque sabía cuán arriesgado era ese momento robado lejos del resto. Caminamos juntos por la orilla mientras las olas rompían suavemente contra nuestros pies descalzos. Todo parecía perfecto hasta que escuché risas familiares acercándose rápidamente hacia nosotros desde atrás. El corazón me latía desbocado mientras buscábamos una manera rápida de disimular nuestra cercanía antes de ser vistos por todos. Las risas resonaban cada vez más cerca, podía sentir cómo el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras intentábamos recomponernos antes de ser sorprendidos infraganti por aquellos a quienes debíamos lealtad y amor sincero. El futuro se tornó incierto ante mí, ¿podría continuar así sin arriesgarlo todo? La tarde avanzaba y la presión en mi pecho aumentaba. La idea de continuar con esta relación secreta me consumía, pero también lo hacía el miedo a perder todo lo que había construido. Mientras caminábamos por las calles de Valencia, el bullicio de las festividades resonaba a nuestro alrededor, pero yo solo podía pensar en lo que estaba en juego. ¿Era posible seguir adelante sin que todo se viniera abajo? El mensaje que había recibido esa mañana seguía atormentándome. Un error de envío, un simple «¿Dónde estás?», dirigido a mí en lugar de a un amigo del hijastro. Esa pequeña confusión podría desvelar todo. Necesitaba actuar rápido para evitar que se desatara el caos. ¿Todo bien?, me preguntó él con una mirada que mezclaba preocupación y curiosidad. Sí, solo cosas familiares, respondí, intentando restarle importancia. La verdad era que la propuesta de mi esposo de hacer un viaje familiar a la playa me complicaba aún más las cosas. El mar y el sol podrían ser una distracción perfecta para todos, pero para mí representaban una trampa. La idea de estar lejos de él durante días me aterrorizaba, era como si me estuvieran pidiendo que diera un paso atrás en algo que apenas comenzaba a florecer. Mientras paseábamos por el mercado central, los aromas vibrantes de las frutas y verduras frescas llenaban el aire. Las risas y los gritos del mercado contrastaban con mi creciente inquietud interior. Cada vez que veía su sonrisa, un torrente de emociones me invadía. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, el deber y la pasión. «Mira esa paella», dijo él, señalando un puesto colorido. «Deberíamos probarla juntos». El simple hecho de compartir una comida se había vuelto un acto cargado de significado para nosotros. Acepté su invitación, aunque sabía que cada momento juntos aumentaba la tensión entre lo correcto y lo deseado. Mientras comíamos, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar cómo nos habíamos besado antes. Esa conexión era innegable, pero también peligrosa. ¿Qué haremos durante el viaje?, pregunté tratando de sonar despreocupada. No sé, tal vez deberíamos hablar más sobre esto, respondió él, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y temor. Mi corazón se aceleró ante sus palabras, necesitaba encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. La noche llegó rápidamente y con ella la decisión sobre nuestro futuro inmediato. Mientras mi familia disfrutaba del espectáculo pirotécnico desde la terraza del hotel donde nos hospedábamos, yo sentía como la angustia me invadía nuevamente. El brillo del fuego artificial iluminaba sus rostros felices, mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Un instante después, decidí dar un paseo por la playa para aclarar mis pensamientos. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba sola por la orilla, sintiendo cómo las olas arrastraban mis preocupaciones momentáneamente hacia el mar. Pero no podía escapar eternamente, tenía que enfrentar lo inevitable. Al regresar al hotel, encontré a mi hijastro esperando en el pasillo oscuro. «Te estaba buscando», dijo él en voz baja.
Necesitamos hablar. El tono serio en su voz hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Esto no puede seguir así, pareció decirme su expresión ansiosa mientras me guiaba hacia una esquina apartada donde podríamos estar a solas sin ser vistos. No puedo dejarlo así, empezó él. Siento algo por ti que no puedo ignorar. Cada palabra resonó como un eco profundo en mi mente, había estado pensando lo mismo pero temía decirlo en voz alta. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre ni engañándome más a mí misma o a los demás. Pero hay tanto en juego, susurré con miedo. No quiero causar dolor a nadie. Él dio un paso más cerca, la cercanía era electrizante y peligrosa al mismo tiempo. ¿Y qué hay de nosotros? No importa eso. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como una bomba lista para estallar si decidíamos presionar el botón rojo del deseo prohibido nuevamente. La culpa me invadió mientras recordaba los momentos felices junto a mi familia, y cómo todo podría desmoronarse con una sola decisión equivocada. De repente escuchamos pasos acercándose, alguien venía hacia nosotros desde el pasillo iluminado por luces tenues del hotel. Sin pensarlo dos veces, nos separamos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo ilegal, cada uno volvió a su papel asignado en esta comedia familiar donde éramos actores principales pero también prisioneros del secreto compartido. Esa noche no pude dormir, las imágenes danzaban ante mis ojos cerrados, mis hijos riendo felices mientras jugaban en la playa y su mirada intensa llena de anhelo cuando estábamos solos juntos. La lucha interna se intensificó cuando recordé el viaje familiar planeado por mi esposo para los próximos días. Sería nuestra oportunidad perfecta para desconectar, o nuestra condena al silencio eterno sobre lo prohibido entre nosotros. Al amanecer siguiente decidí enfrentar mis miedos y hablar con él antes del viaje programado hacia la costa valenciana. Necesitábamos aclarar qué camino seguirían nuestras vidas ahora tan entrelazadas e inciertas al mismo tiempo. Sin embargo, cuando llegué al lugar donde acordamos encontrarnos esa mañana temprana junto al mar tranquilo y brillante bajo los primeros rayos del sol naciente, no encontré nada más que silencio vacío donde antes había esperanza vibrante por descubrir juntos un nuevo capítulo lleno de posibilidades inexploradas e inesperadas consecuencias. El tiempo apremiaba y ya no podía evitarlo más, debía tomar una decisión clara antes de perderlo todo o quedarme atrapada entre sombras eternas llenas de anhelos reprimidos e ilusiones perdidas. El sol comenzaba a elevarse sobre la costa de Valencia, y el aire fresco del mar traía consigo un aroma salado que me llenaba de nostalgia. La decisión pesaba en mi mente como una piedra, y cada ola que rompía en la orilla parecía susurrar mis inseguridades. Había llegado el momento de enfrentarme a mis propios sentimientos y a las consecuencias que estos traerían. Mientras caminaba por la playa, mis pasos eran un eco de la confusión que me invadía. Me había dejado llevar por una atracción prohibida, y ahora estaba atrapada entre dos mundos, el amor por mi familia y el deseo por alguien que no podía ser mío. La sugerencia de mi hijastro resonó en mí, quizás deberíamos alejarnos un tiempo para pensar. Esa idea se había anidado en mi mente, pero, ¿realmente podría tomar esa distancia sin perderlo para siempre? El murmullo del mar se mezclaba con los recuerdos de momentos compartidos. Las risas durante las fiestas, las miradas furtivas en medio de la familia. Aquellos instantes habían sido un refugio, pero también una trampa. La culpa comenzó a asfixiarme como una red invisible que me mantenía prisionera. Cada día que pasaba se sentía como un paso más hacia el abismo. Decidí regresar al hotel donde estábamos hospedados. La atmósfera familiar estaba cargada de tensiones ocultas, especialmente entre mi esposo y yo. Desde aquel viaje todo parecía diferente, él había comenzado a notar mis ausencias, mis distracciones. ¿Te pasa algo?, me preguntó una noche mientras cenábamos en silencio. Su mirada era intensa y llena de preocupación. No solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada. Pero sabía que no podía seguir así, cada palabra era un hilo más en la tela de araña que había tejido entre nosotros. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé cómo había sido nuestra relación antes del viaje. La chispa inicial se había apagado lentamente, y ahora solo quedaban cenizas de lo que alguna vez fue amor.
No podía dejar que esa relación se desmoronara por completo, necesitaba encontrar una solución. Al día siguiente decidí hablar con mi hijastro nuevamente. Nos encontramos en el mercado central, rodeados de colores vibrantes y aromas tentadores que parecían burlarse de mis preocupaciones internas. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté mientras observábamos las frutas frescas y los productos locales. Quizás deberíamos ser sinceros con nosotros mismos, sugirió él con voz suave pero firme. No podemos seguir así sin arriesgarlo todo. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante pero claro. La verdad era aterradora, una revelación sobre lo que realmente deseábamos significaría abrir una caja de Pandora cuyas consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. Mientras nos alejábamos del bullicio del mercado hacia la playa, el peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente. El mar siempre había sido testigo silencioso de mis pensamientos más profundos, ahora parecía estar esperando una respuesta clara. ¿Y si tomamos ese tiempo separados?, le propuse finalmente sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más en la pared entre nosotros. Él frunció el ceño ante mi sugerencia, pero no dijo nada al respecto. Su mirada se perdió en el horizonte donde el cielo se encontraba con el agua azul profundo. La tensión aumentó cuando regresamos al hotel esa tarde. Mi esposo estaba sentado en la terraza mirando fijamente su teléfono móvil como si buscara respuestas allí también. Su expresión era sombría y distante, sentí una punzada de culpa al pensar en lo que estaba ocultando. Decidí aprovechar ese momento para hablar con él sobre nuestras frustraciones mutuas. Siento que hemos estado distanciados últimamente, comencé con cautela. ¿Distanciados? ¿O simplemente has estado demasiado ocupada con tus cosas?, respondió él sin mirarme a los ojos. Las palabras dolieron más de lo esperado, cada frase era un recordatorio del abismo emocional entre nosotros. Mientras discutíamos sobre nuestras diferencias, comprendí que este conflicto era solo un síntoma superficial de algo mucho más profundo, nuestra falta de conexión real. La conversación terminó abruptamente cuando él salió disparado hacia dentro del hotel dejando tras de sí un silencio pesado y doloroso. Me quedé sola afuera mirando las olas romperse contra las rocas mientras luchaba por contener las lágrimas. Ese mismo día decidí visitar la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente antes de tomar decisiones irrevocables sobre mi futuro y el suyo también. El murmullo del mar siempre había sido reconfortante para mí, sin embargo, esta vez sonaba como si estuviera gritando advertencias sobre lo inevitable. Mientras caminaba descalza por la arena caliente, sentí como cada paso me acercaba más a una decisión crucial: ¿debería seguir adelante con esta relación secreta o darme cuenta finalmente del daño potencial? En ese instante comprendí que no podía continuar viviendo entre sombras, debía enfrentar la verdad aunque fuera dolorosa. Cuando volví al hotel esa noche después de haber reflexionado durante horas frente al océano iluminado por la luna llena, encontré a mi esposo esperando en nuestra habitación con una expresión decidida en su rostro. Necesitamos hablar, dijo él antes incluso de dejarme entrar completamente a la estancia. El aire estaba cargado con promesas no cumplidas y secretos ocultos listos para salir a la luz. Sabía que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre. La habitación estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi hijastro, su expresión era seria, cargada de una emoción que no podía ignorar. Necesitamos hablar, repitió y yo asentí, aunque las palabras se atascaban en mi garganta. El peso de lo que habíamos compartido me rodeaba como una niebla espesa. Había sido un viaje donde cada rayo de sol sobre la playa de la Malvarrosa parecía intensificar nuestros sentimientos ocultos. Pero ahora, en este momento crucial, todo lo que había sentido se convertía en un torrente de dudas. Él dio un paso hacia mí, su mirada fija en mis ojos. No puedo seguir así, confesó con voz temblorosa. No puedo fingir que no pasa nada entre nosotros. La sinceridad en sus palabras me atravesó como un rayo. Era cierto, el secreto nos había unido de maneras que nunca imaginé. ¿Y qué hacemos con esto?, pregunté, aunque sabía que la respuesta era complicada. La vida familiar seguía girando a nuestro alrededor, y el mundo exterior no se detendría por nuestros dilemas internos. Tal vez deberíamos alejarnos un tiempo, sugirió él con una mezcla de tristeza y determinación. Pensar en lo que realmente queremos.
Sus palabras resonaron dentro de mí, la idea de separarnos me llenaba de angustia y al mismo tiempo me ofrecía un respiro. No quiero perderte, murmuré sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Era una verdad innegable, él había traído luz a mis días grises y había despertado partes de mí que creía olvidadas. Pero tampoco puedo seguir siendo parte de algo que no es real, respondió él, su voz firme pero vulnerable. En ese instante comprendí la magnitud del dilema en el que nos encontrábamos, el amor prohibido versus la lealtad familiar. La conversación dio un giro inesperado cuando él añadió, tu esposo está empezando a sospechar. Esa revelación me golpeó como una ola fría del mar. La idea de que nuestra relación pudiera ser descubierta era aterradora, las repercusiones podrían ser devastadoras para todos. Decidí que necesitaba enfrentar la verdad con mi esposo antes de perderme más en esta maraña emocional. Debo hablar con él, dije sintiendo como las palabras se escapaban sin poder detenerlas. No sé si eso es lo correcto, contestó mi hijastro con preocupación evidente en su rostro. Podría ser demasiado tarde. Su advertencia resonó en mis oídos mientras pensaba en mi vida hasta ahora, los sacrificios realizados, las promesas hechas. Es lo único que puedo hacer, respondí con determinación renovada. La idea de vivir una mentira ya no era posible, necesitaba claridad para poder decidir mi futuro. Esa noche fue inquietante, cada sonido parecía amplificarse en mi mente mientras luchaba por encontrar el valor necesario para enfrentar a mi esposo al día siguiente. La tensión crecía entre nosotros como si fuera tangible, casi palpable. Al amanecer decidí dar un paseo por el mercado central antes del encuentro inevitable. Los colores vibrantes y los aromas frescos me envolvieron momentáneamente, pero incluso allí la sombra de mis decisiones pesaba sobre mí. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, su expresión seria pero calmada. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, sabía que debía ser directa y honesta desde el principio. Necesitamos hablar, comencé recordando las palabras de mi hijastro mientras me sentaba frente a él. Mi corazón latía desbocado mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Él me miró fijamente como si ya supiera lo que iba a decirle antes incluso de abrir la boca. He notado algo extraño entre nosotros, dijo finalmente con voz suave pero firme. Las palabras se atascaban mientras intentaba formular una respuesta adecuada. ¿Cómo podía explicarle los sentimientos profundos y contradictorios que habían surgido sin quererlo? Hay cosas que han cambiado, logré articular al fin, sintiendo como cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Mi esposo frunció el ceño y respiró hondo antes de continuar. ¿Hay alguien más? Su pregunta cortó el aire como un cuchillo afilado y cada fibra de mi ser se tensó ante esa posibilidad aterradora. No hay nadie más, respondí rápidamente aunque sabía dentro de mí que esa afirmación no era completamente cierta. Había alguien más, solo que ese alguien era su hijo. La conversación avanzó hacia territorios peligrosos donde las emociones eran intensas y las verdades difíciles de aceptar. Él habló sobre su deseo por reconectar entre nosotros, sobre cómo sentía que nos habíamos distanciado con los años. Mientras escuchaba sus palabras llenas de esperanza y vulnerabilidad, sentí como todo se desmoronaba alrededor mío, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del amor familiar tradicional y otro lleno del deseo prohibido e incontrolable. ¿Por qué no hemos hablado antes?, insistió él con frustración contenida. Podríamos trabajar juntos para arreglarlo. Pero yo sabía que ya no había vuelta atrás, mis sentimientos habían tomado forma demasiado fuerte para ignorarlos más tiempo. La verdad salió a flote cuando le confesé mis inseguridades sobre nuestra relación matrimonial, la falta de comunicación, el vacío emocional y la soledad que había sentido durante años. Mis palabras parecían resonar en el aire denso entre nosotros mientras él procesaba cada frase lentamente. El silencio se hizo pesado después de aquella revelación, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual después de esto. Finalmente rompió el silencio, ¿crees que podrías amarme otra vez? Su pregunta era tanto desesperada como esperanzadora, quería creer en nuestro matrimonio pero también sabía del abismo entre nosotros ahora mismo. No tengo respuestas claras, dije sinceramente mientras trataba de contener las lágrimas ante la realidad desgarradora ante mí.
La confusión reinante hacía difícil pensar claramente sobre lo siguiente: ¿podría realmente seguir adelante? En ese momento crucial donde nuestras vidas estaban colisionando irremediablemente por nuestras decisiones pasadas y presentes, llegó un mensaje inesperado al teléfono móvil sobre la mesa. Nos vemos esta tarde. Era un mensaje del hijastro, una invitación para encontrarnos nuevamente, y su contenido hizo estallar todas mis inseguridades acumuladas durante esos días turbulentos al borde del abismo emocional donde me encontraba atrapada sin salida aparente. El futuro quedó suspendido entre dos realidades imposibles: una vida familiar rota o seguir adelante con algo prohibido e incierto.